La agenda del día, sus protagonistas, lo que será noticia en la jornada que comienza. Un adelanto es Buena Costumbre y que presenta Metropolitan 88.5 FM. Nosotros estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, Bernardo Suazo, arquitecto. ¿Cómo está, Bernardo? Buenos días, bienvenido otra vez a Buena Costumbre. Hola, buenos días, Álvaro y Constanza, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por aceptarla y porque nos vas a poder contar quizás algo más de detalles respecto de esta agenda que les fue presentada a los parlamentarios para la reactivación económica, con foco en la vivienda pública y también la vivienda privada y en la infraestructura. ¿Qué fue lo que le propusieron, Bernardo, a los parlamentarios a fin de la semana pasada? Mira, Álvaro, lo que pasa es que hay muchos temas que solo tienen que ver con impulsar algunas leyes o desburocratizar el sistema para poder reactivar más rápidamente nuestra industria. Entonces les propusimos 5 medidas que tenían que ver con vivienda pública y privada y 5 medidas que tenían que ver con infraestructura, que es otro de los temas que evidentemente están dentro de los socios de la Cámara Chilena de la Construcción y que en el fondo tienen que ver más bien con lograr destrabar algunos procesos para poder reactivar efectivamente nuestra industria y que en el fondo se pueda avanzar en proyectos que ya muchas veces están adjudicados y que debido a ciertos problemas más bien de procesos hace que se demoren y evidentemente eso afecta no solo a las empresas sino a las personas. Finalmente son las personas las que no reciben los proyectos, las que no pueden disfrutar de una mejor infraestructura o de un colegio o de una posta, ¿no es cierto? Porque hay temas que están un poco entrampados en el sistema burocrático del Estado. Oye, tengo una consulta, Bernardo, mucho gusto. Bueno. Dentro de los ejes que ustedes presentan, ¿cierto? Como una excepción al subsidio de DS19 con condiciones especiales. ¿A qué se refieren con estas condiciones especiales? Mira, los subsidios, el DS19 es uno de los mejores sistemas de subsidio porque es un subsidio de integración. En el fondo, aquí el 80% son personas que compran su vivienda y el otro 20% aproximadamente son personas que vienen de lugares más vulnerables y que en el fondo no pagan su vivienda, sino que acceden al subsidio del Estado en conjunto con los otros que compensan ese valor. Y la verdad es que este subsidio es muy efectivo, es muy bueno, pero en este momento adolece de algunos problemas. El problema fundamental es que su monto no alcanza finalmente para poder hacer que el proyecto sea factible de construir. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, habiendo 2.000 cupos para este año en el Serviu, para este tipo de subsidio, solo postularon 6 empresas y alcanzan a un total de 1.000 cupos. O sea, estamos perdiendo otros 1.000. Entonces, la verdad, ¿y por qué pasa eso? Pasa porque, por un lado, ¿no es cierto?, deberíamos lograr que los subsidios sean parejos, de 1.500 UF, tanto para el DS19 como el el subsidio, el DS49. Y por otro lado, hay otras restricciones que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas áreas que decide el Ministerio de Vivienda donde se puede construir vivienda social, son los famosos polígonos, y esta vez el polígono elegido efectivamente no había posibilidad de encontrar un terreno que fuera factible de ejecutar como proyecto. Entonces hay una serie de otras condiciones que hacen que sea más complejo postular. Entonces, por eso ahora estamos pidiendo que, ya que quedaron cupos, y estamos en realidad en conversaciones con el Serviu, ellos están trabajando fuertemente para poder lograr un nuevo llamado, ojalá un llamado especial, que para este segundo semestre, que pudiera en el fondo flexibilizar alguna de estas medidas para poder lograr una postulación efectiva. Bernardo, hace un par de meses
aquí en Buena Costumbre tuvimos a autoridades de gobierno que sostenían que había una iniciativa para obtener terrenos fiscales de buena calidad para poder levantar viviendas sociales, especialmente aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas. ¿Hubo algún avance respecto de esto, no? ¿O quedó en nada finalmente? No, mira, hasta el momento nosotros, por lo menos en la región, no hemos conocido algún resultado, alguna conclusión en base a esto. ¿Ah? No, en realidad está bastante complejo encontrar terrenos adecuados y además terrenos que no solo estén factibilizados, sino que estén cercanos a los centros de servicio. Esto con las restricciones, por ejemplo, que imponen los mismos planes reguladores, en este momento en Concepción, la comuna de Concepción es casi imposible, claro, porque la verdad es que ahora ni siquiera es posible generar mayores densidades dentro del perímetro urbano con la nueva normativa del plan regulador que se implementó hace 2 años. De hecho, en 2 años ha entrado un solo proyecto de edificio en Concepción. Bernardo, pasemos a otro tema. ¿Se siente la Cámara Chilena de la Construcción interpelada por lo que ha pasado a raíz de los temporales en la zona de Curicó? También lo que pasó en Concón, con la construcción de los edificios en las dunas de Concón. ¿De alguna forma se sienten ustedes interpelados por la opinión pública como Cámara Chilena de la Construcción respecto de lo que ha pasado para que se construyan lugares donde aparentemente no existían las condiciones para hacerlo? Mira, en general los socios de la Cámara Chilena de Construcción, entre ellos los inmobiliarios, las constructoras, construyen donde el instrumento de planificación territorial lo permite. ¿Ya? No se puede construir en zonas que están prohibidas de acuerdo al plan regulador comunal o al metropolitano, por ejemplo, en Concepción. Entonces, la verdad es que muchas veces esto tiene distintas aristas. El tema de Concón no solo es un tema de la posibilidad de que se pudiera haber construido en un lugar que se supone que era apto para construir, sino que también hay temas de infraestructuras que no están solucionados, que están en el fondo a lo mejor colapsados, como este colector de agua y lluvia, ¿no es cierto?, que fue colapsado por una serie de otras conexiones que fueron permitidas en su momento y que no se mejoró, digamos, o no se modificó la capacidad de este colector. Entonces hay una serie de aristas en cada una de las cosas que pasan. Ahora, en los temporales en general, las inundaciones, que son, digamos, cada cierta cantidad de años se produce un sistema de esta naturaleza, también se producen porque el instrumento de planificación territorial permitió en su momento construir en un lugar. O sea, las empresas constructoras normalmente no construyen en lugares que no esté permitido y que no cuenten con los permisos adecuados, digamos. Bernardo, ustedes, son una tremenda industria, ¿cierto? Que emplean a más de 60.000 personas, pero también ustedes declaran de que hay un riesgo inminente de perder cerca de 10.000 puestos de trabajo de aquí a fin de año si es que el ritmo de la construcción continúa tal cual está. Sí, mira, nosotros somos una de las industrias que somos casi un termómetro de la economía. Cuando la industria de la construcción decae, después empieza a decaer el resto de las otras industrias productivas. Y cuando repuntamos pasa exactamente lo mismo. Y lo que pasa es lo siguiente, en este momento podemos prever esto porque tenemos, por ejemplo, la más baja presentación o obtención de permiso de edificación desde el año 1997. O sea, no teníamos tan baja cantidad de permisos de edificación desde esos años. Y cuando un permiso de edificación no se obtiene ahora, evidentemente que de aquí a 2 años no va a haber ninguna construcción porque los permisos de edificación se obtienen y en ese momento se empieza a construir o unos meses después, entonces, y la construcción se demora, nuestro producto se demora mínimo 2 años en estar listo. Entonces, si nosotros pensamos que ahora no tenemos permisos de edificación, lo más probable es que la industria, ¿no es cierto?, en estos meses, en este semestre y el próximo año va a estar bastante deprimida. Entonces, evidentemente eso en la región nosotros efectivamente empleamos alrededor de 60.000 personas y en este momento estamos previendo una baja de 10.000 empleos de aquí a fin de año y lo más probable que otros 10.000 más el próximo semestre. Entonces, si es que no mejoran las condiciones.
Bueno, ojalá que las cosas mejoren, porque imagínate 10.000 personas que queden sin trabajo, una cosa terrible. ¿Y qué le dijeron los parlamentarios, Bernardo, a las propuestas que ustedes le dieron a conocer? Bueno, nosotros encontramos una muy buena respuesta de todos los parlamentarios, de diputados y senadores de nuestra región, de todos los colores políticos. Todos entendían perfectamente lo que estábamos hablando. Cuando, por ejemplo, le decíamos que modificáramos el plazo del FOGAES, que es el Fondo de Garantías Especiales, que se termina en abril de este próximo año, le decíamos que era muy importante a lo mejor prolongarlo eso unos 48 meses, ¿no es cierto?, pensando en estos plazos que nos demoramos en construir. Hablamos de una modificación en este momento hay una ley presentada en el Congreso, que es una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en el fondo lo que dice es lograr simplificar los procesos de construcción, ¿no es cierto?, los procesos de obtención de permisos, simplificarlo para poder acelerar el proceso y al mismo tiempo sancionar sobre todo a ciertos organismos públicos que no están cumpliendo con los plazos. En este momento un permiso de edificación a nivel nacional se demora 465 días como promedio. En la región yo creo que puede llegar hasta el doble. Entonces, y eso es porque no hay un cumplimiento a la normativa. De hecho, cuando uno presenta un permiso debería haber, en las direcciones de obra deberían demorarse máximo 30 días. Mira. Entonces, hay un tema ahí que no está funcionando por falta de personal, no sé, hay muchos factores, pero evidentemente eso hay que impulsarlo. Entonces, los parlamentarios quedaron de impulsar estas normativas para poder hacer más efectivo el proceso y lograr finalmente acelerar el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestra construcción en la región. Bernardo Zuazo, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, muchas gracias por estar esta mañana, comenzando la semana aquí en Buena Costumbre por Metropolitan FM. Muchas gracias, Bernardo, que esté muy bien. Gracias a ustedes. La agenda del día, sus protagonistas, lo que será noticia en la jornada que comienza. Un adelanto es Buena Costumbre y que presenta Metropolitan 88.5 FM.